Aquí estamos en vivo. Yo soy José Vélez. Y yo, Bárbara Vélez, ¡A una voz! ¿Cómo se encuentran todos? Aquí comenzando el estudio bíblico. ¿Cómo están? Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos lanzando esto a través de Facebook Live. Nuestra intención era hacerlo a través de Zoom, pero queremos comenzar a establecer la audiencia y queremos que si te unes ahora o si estás viendo el replay, Y en ¿verdad? YouTube también. O si estás viendo en YouTube, que nos dejes saber y nos dejes un comentario y que por favor te unas a nuestra, ¿cómo se llama esto? Lo de los emails, para que entonces puedas recibir invitaciones exclusivas y directas para estudios más profundos, porque todo lo que se hace aquí en Facebook y se hace directamente en YouTube, pues tiene que ser corto y tiene que ser conciso. Pero entonces, si quieres unirte a trabajos o estudios más profundos, lo puedes hacer. Bueno, entonces estamos a punto de comenzar, son las 7:30, casi ya, ¿verdad? Así que suscríbete a la página de Facebook y al canal de YouTube para que no te pierdas lo próximo y comparte a tus amistades para que esto siga llegando. Bueno, listo, 7:30. Bueno, pues tenemos este experimento de un estudio bíblico, Fundamentos de Verdad, y el tema de hoy, bajo esta serie que se llama Avanzando en la Verdad, la clase número 1 es el poder de la elección. Y lo llamé así, o lo llamamos así, porque hemos estado meditando en las elecciones o las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos en nuestra vida diaria, porque esto que vamos a estar hablando hoy día va a ser enfocado a cosas que tú puedas aplicar en tu vida diaria. Si estabas esperando un estudio teológico, este no es el lugar para ti. Esto es para que tú puedas fortalecer tu fe y puedas avanzar en tu día a día. ¿Ok? Y sí, vamos a darte un poquito de carne, pero también queremos darte herramientas, ¿verdad? Prácticas que te van a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Y pues normalmente lo que podemos llamar el poder de la elección, como los teólogos le llaman el libre albedrío, y como nos han enseñado, si has estudiado la palabra anteriormente, has escuchado mucho de el libre albedrío, o en inglés el free will. Es algo que nosotros tenemos inherentemente como seres humanos la capacidad de decidir, y el poder es algo que Dios por amor nos ha permitido. Él no nos hizo, no nos obligó a amarle, no nos obligó a hacer las cosas y a someternos tajantemente a su voluntad, sino que Él, por amor, Él nos dio la oportunidad de decidir. Y nuestra primera elección dentro de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida como creyentes, es la elección más grande que podamos hacer. Y es la elección que está fundamentada en la salvación, ¿verdad? Es el libre albedrío o la elección es fundamental dentro de lo que Dios nos ha permitido hacer como seres humanos. Lo vemos claramente en uno de los versículos que fundamentan nuestra fe y que fundamentan el plan de salvación. En Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, dice que si confesamos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón
que Dios le levantó a quien a Jesucristo de los muertos será salvo. Y entonces dice que por el corazón creemos para justicia, pero que por la boca confesamos para salvación, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro camino de fe comienza con una decisión, o una elección de creer. Número 1, creer. Y número 2, confesar. Y eso equivalente o es lo que nos da acceso a tener la salvación, a tener vida en abundancia. Pero entonces esta vida, después de eso, ¿qué más hay? Pues tenemos que vivir la vida. Tenemos que continuar nuestro caminar de fe, ¿verdad? Y tenemos que continuar creyendo y confesando diariamente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras elecciones, a través de lo que nosotros decidimos diariamente, grande o pequeño, en nuestro caminar de fe. Y a eso le podemos llamar obediencia. Tenemos la opción de ser obedientes, ¿verdad? A lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o tenemos la oportunidad de alinearnos, en otras palabras, ¿verdad? Podemos usar la palabra alineamiento, alinearnos a lo que dice Dios, ¿verdad? Y lo que Dios está establecido en su palabra, o alinearnos a nuestra voluntad, o alinearnos a lo que el enemigo nos está empujando. Ya tal vez lo puedas ver a través, pues, de los encajonamientos sociales o las estoy hablando en inglés, pensando en inglés, ayúdame aquí. Todo esto que pues los patrones aprendidos, los patrones que aprendimos desde niños, lo que nos dicta la sociedad, todo esto. Pero dice la palabra que si nosotros permanecemos, en Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en su palabra, ¿verdad? Y su palabra permanece ¿en quién? En nosotros. Entonces, así es que nosotros podemos llevar fruto, ¿verdad? Y habla de que todo lo que pidamos nos será hecho, que Dios se glorificará y que entonces daremos fruto. ¿Verdad? A través de nuestras decisiones diarias nos alineamos, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial, y entonces glorificamos a Dios y damos fruto, ¿verdad? Fantástico. Entonces, cuando elegimos el plan de Dios, nosotros nos fortalecemos y somos obedientes, nos fortalecemos porque damos un paso de fe, nos fortalecemos en fe y comenzamos a levantarnos y a madurar en nuestras decisiones y a comenzarnos a alinearnos correctamente, porque una decisión correcta trae otra decisión correcta, trae otra decisión correcta, y entonces cada vez se nos hace más fácil alinearnos con lo que ha dicho Dios, o en otras palabras, permanecer en Dios y que sus palabras permanezcan en nuestro corazón, y entonces poderlas confesar, ¿verdad? Creerlas en nuestro corazón y confesarlas con nuestra boca, pero también con nuestros actos y con nuestros estilos de vida y con las formas en que nosotros practicamos. Y entonces, para la forma práctica, ¿verdad? José, tú tienes 2 historias que nos dan ejemplos de gente que creyeron. Eso es así. O tal vez con su boca o con sus acciones confesaron, ¿verdad? Y dieron fruto
recibieron una y tremenda recibieron bendición. una El primer bendición. ejemplo sería Abraham. Y entonces vemos que Abraham, Dios lo llama y le dice, sal de aquí y vete a la tierra que te voy a mostrar. Pero él no tiene hijos, entonces tiene que esperar 25 años antes de que esa promesa se cumpla. Y pues pasan una serie de cosas. Al final, pues, Dios le da el hijo después de esperar por tanto y pasar por tanto. Y entonces en este pasaje de Génesis 22, Abraham quiere pues probar Dios quiere aprobar a Abraham. Así nos pasa, ¿verdad? A diario, porque esto es día a día. Yo soy probado día a día en mi trabajo, mi esposa, todos somos probados. Y ahí es donde vamos a darle fruto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Vamos a ver qué pasó. Y le dijo Dios a Abraham, Abraham, he aquí estoy. Luego le dice, toma Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Entonces, ¿verdad? Él, ¿qué hace de la mañana, verdad? Se espera y dice, pues, si me habló Dios, si no me habló Dios, si espero, si no espero, ¿verdad? Toda esa duda y todo eso que viene después. Pero dice, en la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. O sea que ya él estaba decidiendo, yo te voy a obedecer, yo voy a cumplir. Enseñó su burro y se fue con sus siervos y dice la historia que siguen, ¿verdad? Caminando y el muchacho le dice, pero ¿y dónde está, verdad, el sacrificio? Y pues, él mismo dice, Abraham dice, Dios se proveerá. Y entonces siguieron caminando y cuando llegan al monte, le dice a los siervos, esperen aquí que yo y mi hijo vamos a ir al monte, adoraremos y volveremos. O sea que hay algo tan tremendo de la fe de Abraham que él creía que Dios le iba a resucitar a su hijo de entre los muertos. Él decía, Dios tiene algo grande, ¿entiendes? No se va a quedar así. ¿Cómo es eso, verdad? Y le dijo, adoraremos y volveremos. Y entonces cuando lo va a poner al hijo, ¿verdad? A sacrificarlo finalmente, Dios le dice con un ángel, detente, no le hagas daño al muchacho, no hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó la mirada y vio allí la bendición que estaba esperando, un cordero para ofrecer sacrificio. Entonces Abraham llamó a ese sitio y el Señor provee. Y todavía hoy se dice, en el monte del Señor proveeré. Más adelante vemos que el Señor dijo, prometió por mí mismo que hiciste esto y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces ahí viene la bendición. Dice, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrán tantos descendientes como estrellas en el cielo, arena en la orilla del mar. Ellos se sorprenderán de las ciudades de sus enemigos. Se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. ¿Ok? Tremenda bendición por esa decisión y todo eso que pasa. ¿Quieres ahí abogar? Bueno, es importante que nosotros entendamos que Abraham ha vivido un proceso en el cual él se ha llenado de lo que dijo Dios. Y su primer proceso fue un proceso donde hubo que madurar en unas cosas y él cometió varios errores cuando comenzó a recibir la palabra de Dios en cuanto a su descendencia y en cuanto a la realidad o lo que él estaba esperando que se convirtiera en realidad, que era tener un hijo, que era lo que Dios le había prometido, donde Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y le dice que te haré padre de muchas naciones. Pero esa palabra tuvo que
cultivarse en su corazón. Y todos los días Abraham tuvo que elegir creer esa palabra, incluyendo cuando en su diario vivir él tenía que presentarse a otras personas diciendo: mi nombre es Abraham. No Abraham, Abraham, padre de multitudes, y entonces recibir la burla, el habla de otras personas, de aún tal vez sus siervos, juzgando lo que él había creído. Pero él tuvo que elegir, y en medio de ese proceso vemos que la vida de Abraham estuvo llena de errores, donde en un momento dado pues se desesperó, y entonces ahí vemos que nace Ismael, y también entonces vemos que él se desesperó, y entonces comienzan unos procesos en su vida para refinar esa palabra, y tiene que esperar 25 años hasta que la palabra es manifiesta. Y cuando es manifiesta, entonces años después él recibe esta palabra de Dios donde no hace sentido. Y entonces él cada día hubo un momento donde hubo que haber un proceso de decidir obedecer. Exactamente. Y aún vemos que aún en el momento en el cual él las regó, él volvió a alinearse con la palabra de Dios. Dios, en su infinita misericordia, abrió una oportunidad para que hubiera redención y él se volviera a alinear con la palabra de Dios, y al esperar pudiera manifestarse la promesa. Y eso es tan bonito ver que en medio del proceso en que nosotros estamos, podemos tomar decisiones, pero si nosotros estamos alineados a lo que dice la palabra de Dios, y nosotros estamos enfocados en lo que ha dicho Dios, y nuestro corazón es un corazón de búsqueda sincera, para alinearnos en lo que Dios está hablando sobre nuestras vidas, nosotros podemos entonces errar, pero corregir. Errar, pero corregir, hasta que finalmente ya salimos de esos patrones de niños, y estamos un poquito más maduros, ¿verdad? Y entonces ya en el momento que Dios nos pide algo, nosotros lo vamos a hacer en obediencia, así como ocurrió con Abraham. Ok, tú tienes otra historia, ¿verdad? La otra historia, y esto es práctico, esto es para que se nos quede en nuestra vida diaria, porque pasamos por prueba a diario. Estos son dos apóstoles, Pablo y Sila, están en una ciudad, y entonces mientras iban al lugar de la oración, le salió una esclava al encuentro. Ella tenía un espíritu de adivinación. Esto se encuentra en Hechos 16:16. Que decía que eran los hombres del Señor que alababan al Dios Altísimo. Estaba diciendo la verdad, pero lo decía en un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y entonces ella estuvo haciendo eso por muchos días, hasta que un día pues Pablo se molestó y dijo: en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y el espíritu salió de ella. A los dueños, al ver que la esclava ya pues no podía hacer negocio, lo llevaron preso delante de la ciudad, ¿verdad? Para que se lo llevaran preso. Y entonces, después de azotarlos delante de las autoridades, ¿verdad? Los echaron en la cárcel, en lo más bajo del calabozo. Dice el carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y los aseguró los pies en el cepo. Y imagínate esto, tú estás, ¿verdad?,
sirviéndole al Señor, tratando de hacerle el bien, tratando de llevar las buenas noticias, y pasa algo como esto. Ah, fueron llevados presos, los azotaron en la ciudad y los llevaron a la cárcel más baja y le ponen cadena en los pies. Tenían que hacerse sus necesidades ahí mismo y tener esa vergüenza y tener azotados, tendrían que estar con sangre y con las heridas y no podían limpiárselas ni nada. Algo pues muy difícil. Pero esto es lo interesante que pasa después en el verso 25. Ellos decidieron hacer algo increíble. A medianoche Pablo y Sila estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Ellos pudieron haber renegar, ellos pudieron haber ¿verdad? Decidido, pues ya me cansé, somos apóstoles, ¿qué es esto? Pero ¿cómo es esto que me tratan así y estamos sirviendo al Dios Altísimo? Y poder renegar y poder maldecir y me acabé y no aguanto más, esto se acabó y ¿qué es esto? Y ahí, ¿verdad? Quitarse, pero ellos tomaron la decisión. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que cuando vienen esos azotes a nosotros, cuando vienen esa oscuridad, esa cárcel, esos momentos, ese momento del hoyo abajo, ahí tenemos que acordarnos y darle gracias a Dios y empezar una guerra espiritual, empezar a orar, empezar a cantar, y que nos escuchen los que están a los lados y que también escuche el mundo espiritual, porque nosotros tenemos al Dios Altísimo. Amén. Después dice el 26, de pronto, había algo que venía del cielo. Había algo ahí a su punto, un plan estratégico divino que venía de arriba, que iba a derrotar todo lo que había venido contra ellos. De pronto hubo un temblor de la tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerzas. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron. Ojo, cuando adoramos, cuando alabamos, se abren, se rompe, todo eso, ¿verdad? Los cimientos se sacuden. Entonces todas las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los presos, no tan solamente los de Pablo y Sila, sino todos los que estaban aprisionados, se libraron también. El carcelero vio que las puertas se estaban abriendo, pensó que los prisioneros se habían escapado, tomó su espada para quitarse la vida y Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera la luz, corrió y temblando de medio cayó delante de Pablo y Sila. Entonces les llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él respondió, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y después decía, Pablo y Sila le anunciaron el mensaje del Señor y el carcelero y toda su casa fue salvo. De pronto, mira el panorama más grande. Dios quería traer salvación a los al carcelero, a su familia, a los prisioneros, y pasaron por esa situación difícil, pero en el plan de Dios había un cuadro más grande y la gloria iba a ser de Dios y la ganancia iba a ser mayor. Que ese momento, como dice la palabra, que a veces las tribulaciones es momentánea, más grande es el peso de gloria que cae sobre nosotros. Eso era momentáneo, pero a veces nosotros nos hundimos en el barco y en esa situación y pues empezamos con el temor, ¿verdad? A llorar y por qué y a comernos un gusanito, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí, la nube negra. Sí. Pero de nuevo, tenemos la capacidad de elegir y eso es lo tan
grande. Yo entiendo que eso es una llave grande que Dios nos ha dado y que nosotros no la hemos entendido a nuestro gran potencial, porque nosotros nos sobrecogemos ante las circunstancias, nos sobrecogemos ante el día a día, y cada día tú tienes la oportunidad de elegir. Tú puedes elegir alinearte con lo que ha dicho Dios, con su palabra, con sus promesas. Tú puedes elegir, como dice el versículo que estamos utilizando de fundamento en Juan, capítulo 15, que nosotros podemos permanecer en sus palabras. Pero si nosotros elegimos no alinearnos con Él, no permanecer en lo que Él ha dicho, y nosotros entonces nos alineamos o nos desenfocamos, como decía Teresita, nos enfocamos en lo que está pasando, nos desenfocamos y nos permitimos que la circunstancia, lo que está pasando en nuestra vida, que el día a día tengan la palabra mayor. Entonces ahí es donde nos salimos del propósito de Dios, y entonces elegimos oscuridad, tiniebla, temor, ansiedad, porque lo eliges tú. Le damos tanto poder a... Déjeme ser claro. El enemigo es real. Satanás existe. Y él es real. Eso es así. Es real. No estoy minimizando la realidad de la existencia del enemigo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en Dios. Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si mayor es el que está en nosotros, y si nosotros permanecemos en esa verdad, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras circunstancias de manera tal que aún en medio de la tormenta, que aún en medio de la circunstancia, nosotros decidamos por fe elegir lo que ha dicho Dios. Y hay momentos, hermanos, que va a ser difícil. Para estos hombres fue difícil. Para estos hombres fue adorar en medio de esas condiciones. Yo no sé si yo lo podría hacer. A lo mejor se me saldrían 2 o 3 palabritas que no son las más bonitas. Y a mí también. Pero ellos lo lograron, y lo hacemos, y Dios no te va a poner en una circunstancia donde Él no te ha dado la capacidad, y no quiero usar esa palabra, voy a ir para atrás. O sea, no es Dios el que te pone en las circunstancias, pero Dios permite que tú pases por eso. O sea, las circunstancias de tu vida, están rodeadas por la bondad de Dios. ¿Entiendes? Y en medio de lo que pueda estar pasando, la mano de Dios está sobre de ti. Y no hay ninguna situación que sea mayor que tu Dios. Ninguna tempestad que sea mayor que tu Dios. Y eso creo que es lo que quiero decir. Claro. Porque esto no estaba como que muy planificado. Bueno, ¿tienes algo más que añadir sobre esto? Después las autoridades dieron la orden de la libertad. Así que ellos salieron y le dijeron, vayan ahora en paz. ¿Cómo tan tremendo, verdad? Dios manda eso después de toda esa oscuridad, de toda esa azota y todo. Ok, ahora se pueden ir, están libres. Sí, como aquí no ha pasado nada. Y a veces pues nosotros pues como hablábamos, nos ahogamos en esa situación, en ese porque es difícil, somos carne y hueso, pero tenemos que mirar hacia arriba y hay algo más grande, y a veces no es nosotros, es que la bendición va a alcanzar al que está al lado mío, a mi familia, a mi prójimo. Y a veces estamos tan en nosotros, en yo, y es que de pronto la situación que está pasando es que va a traer bendición a los que están alrededor, a tu familia, ¿verdad? Y si estás en un hospital, de pronto al que está al lado en la cama de al lado, si tu hijo, tu hija, y todo eso que va a traer algo más grande.
Un cuadro más grande. Bueno, para finalizar, amén, es cierto. Pero para finalizar, porque ya estamos a punto de culminar la programación y no te lo vamos a dar todo, y en adición a esto, pues es como una capsulita dentro de un estudio bíblico. Y como te dijimos al principio, este estudio o esto que estamos trayendo es para que tú seas levantado en fe y para que tú puedas tener herramientas básicas para tu día a día. Entonces dijimos, para repasar, dijimos que nuestro caminar de fe comienza con una elección. Una elección que nos trae salvación, donde creemos y confesamos. Pero que diariamente nosotros tenemos que continuar creyendo y confesando en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, y que para vivir en el reino, ¿verdad? Aquí como creyentes, como cristianos, necesitamos entender, como dice la palabra en Juan 15, que nosotros debemos permanecer en Cristo y en su palabra. Eso es bien importante. Eso es otro consejito, otro tipo, otra orejita práctica. Porque cuando elegimos vivir de acuerdo al plan de Dios para nosotros y tomar decisiones día a día, ¿verdad? Nos fortalecemos en fe, nos fortalecemos en lo que hemos creído. Y entonces cada decisión o cada elección que tomamos alineada con la palabra de Dios aumenta nuestra capacidad de tomar las decisiones correctas. Un pasito de fe, uno de obediencia. Un pasito de fe, uno de obediencia. Un pasito de fe, otro de obediencia. En otras palabras, cada día Dios nos permite tomar decisiones que dan vida o traen muerte, que traen luz o que traen oscuridad. ¿Ok? Entonces cada decisión nos permite alinearnos con la palabra de Dios o con lo que ha dicho Dios. ¿Ok? Al alinearnos con lo que ha dicho Dios, progresamos en sabiduría, fortalecemos nuestro carácter, aumentamos nuestra fe y cada día se nos hace más fácil tomar decisiones correctas o decisiones que están alineadas con lo que estamos escuchando de Dios o con la voz de Dios. ¿Ok? Y por último, quiero que de asignación vayas al capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Ok? El capítulo de 11 de Hebreos es el capítulo que te habla de los hombres y mujeres que fueron héroes, heroínas de la fe. Gente que vivió como tú y como yo, que en medio del día a día, que en medio de la rutina diaria, ellos escogieron día a día creer y permanecer en lo que habían escuchado y lo que les había dicho Dios para sus vidas. Y en un momento, en un instante, en medio de la rutina de sus vidas, en un momento, ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo o de alinearse tan espectacularmente con lo que dijo Dios, que están inmortalizados en la palabra de Dios por su gran fe. Pero esto fue un recorrido de vida. Momentos que no vimos, momentos que no están escritos en la palabra, momentos que ellos tuvieron que tomar decisiones que no están en la Biblia. De la misma manera que tú y yo día a día tenemos que tomar decisiones que tal vez nadie ve. Pero en un momento dado Dios nos posiciona para que nosotros podamos manifestar nuestra fe de manera
tal que en ese momento nosotros podamos dar fruto y glorificar el nombre de Dios. Así que te exhorto a que leas el capítulo 11 de Hebreos y veas, como dice aquí, que por la fe, y comienza a listar y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, oyó para salir del lugar que había de recibir por heredad. Y comienza a listar, por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas nuevas. Wow. Pero no dice, Sara se rió y no le creyó a Dios de primera vez. Eso está borrado en la mente de Dios. Porque sí, es increíble. Los errores de estas personas al crecer en fe no están exhibidos, están cubiertos con la sangre. Solamente está escrito y está manifiesto y está honrado aquello que les hizo levantarse de manera tal que en ese momento manifestaron el fruto. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que a medida que nosotros elegimos alinearnos con lo que Él ha dicho y con su palabra, nosotros sigamos posicionándonos. Tal vez hoy te equivocaste. Mire, pida perdón, arregle, alíñese y siga. Hiciste bien, me equivoqué. Bueno, pida perdón, arregle y siga. Para eso es que está el Espíritu de Dios, para guiarte a toda verdad. Para ayudarte a discernir cuál es la voluntad perfecta de Dios. La perfecta, la que es agradable y perfecta. Y así y continúa hablando, habla de Moisés, habla de Josué, habla de la prostituta Rahab, habla de tantas personas que estaban en su día a día, que sabrá Dios todos los errores que cometieron, pero ninguno de esos errores les fueron contados, porque en un momento dado se manifestó la fe. La fe y la decisión o la elección de alinearse con lo que dijo Dios y para sus vidas, o con lo que habían escuchado de Dios, o con la verdad de Dios, y entonces fue manifiesto para salvación. Amén. Amén. Bueno, creo que eso es todo por esta noche. Ya llegamos al punto final de esta transmisión. Recuerda que puedes conectarte con nosotros a través de esta página de Facebook. Te puedes conectar con nuestro canal de YouTube. La página de Facebook es A Una Voz. Si estás conectado por YouTube, el canal de YouTube, ¿cómo se llama? ¿También A Una Voz? Creo que sí. A Una Voz. Y entonces mantente pendiente, porque la próxima semana a las 7:30 en nuestro segunda estudio o reflexión, como tú quieras llamarle, de fundamentos de verdad. Y deja ver cuál es el tema: cimentados en el amor. Así Tremendo. Que eso es todo por hoy. Dios te bendiga. Yo soy Bárbara Vélez. Y yo, José Vélez. A Una Voz. A Una Voz. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Acuérdate de compartir. Bye.